lo que está sucediendo con el tipo de cambio y que va a seguir sucediendo en los meses venideros, pues tiene dos componentes, ¿no? El componente Mm, interno, que es lo que nosotros hacemos dentro del país, y el componente externo, que es lo que está fuera de nuestro alcance. Empezamos por el componente interno. Pues en primer lugar, la reforma al Poder Judicial. Ya se aprobó la reforma, pero como siempre le gustaba decir al expresidente Bill Clinton, el diablo está en los detalles. Vienen las reformas secundarias, las leyes secundarias a esta reforma, y pues ahí habrá que ver cómo aterrizan todo este tema que parece ser una ocurrencia, ¿no? Con respecto a lo que es el Estado de Derecho. Yo concuerdo con las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo. Cualquier país que aspire a tener crecimientos económicos y estabilidad necesita un equilibrio de poderes, y además del equilibrio de poderes, pues que funcione el poder judicial, ¿no? Sabemos que tenemos un poder judicial corrupto, con muchas deficiencias, pero por ejemplo, no se va al tema de las fiscalías, ¿no? Que es donde reside principalmente el problema. Entonces, todo es perfectible, pero ahora sí que habrá que ver ya una vez este decreto del presidente, cómo se le ponen pies y cabeza, ¿no? Creo que ese es el gran reto. ¿Y esto qué va a generar? Incertidumbre. Por ejemplo, los bancos que están prestando, sobre todo aquellas instituciones que prestan a las pymes, pues dicen, tengo que esperarme a las leyes secundarias a ver cómo queda esto para seguir prestando dinero. Entonces puede venir una restricción de liquidez para las pymes, para que sigan operando de manera continua, y por lo menos puede encarecer el crédito, ¿no? Lo que se traduce en incrementos de precios para todo el mundo. Ese por poner un ejemplo. Número dos, la deuda pública del gobierno. Pues durante el sexenio se ha acumulado un 6.6 billones de pesos, lo que ha representado un incremento de 8 puntos porcentuales, en donde está alcanzando en este 2024 el 51.2% del PIB. Si a eso le restas 8 puntos, significa que Enrique Peña Nieto la dejó en 43% del PIB la deuda, y el presidente saliente López Obrador la ha incrementado hasta 52%. Ya cuando pasa el 50% es cuando se prenden foquitos amarillos, porque las calificadoras a nivel mundial como Moody's, etcétera, pues pueden subir el país riesgo, y eso encarece las tasas de interés, ¿no? Entonces, ese sería el segundo componente dentro del país, que es el nivel de endeudamiento. A pesar de que dijeron que no iban a aumentar la deuda, pues es una mentira, ¿no? Y luego dijeron que le iban a mantener por debajo del 50%, lleva tendencia para que alcance 56%, perdón, en el año 2026. Esto no se había visto desde 1987, este nivel de endeudamiento de la deuda con respecto al PIB. Y siempre podrán decir, oye, Estados Unidos está más endeudado, Japón está más endeudado, pero es diferente su capacidad de pago, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que somos país en desarrollo, no somos país desarrollado, entonces no se nos puede medir con la misma vara. Número tres, el tema de la inversión regional. Ya sabemos que este gobierno, y lo ha dicho, que es un gobierno que buscaba distribuir eh, en este tema de riqueza, ¿no? Entonces, las grandes obras del sexenio se hicieron en el sur del país, se dejó de invertir en el norte del país, que es el más productivo, y eso hizo que no estuviéramos en una buena posición para aprovechar el famoso nearshoring o friendshoring, o como le quieran llamar. Es decir, sí nos cae de rebote, pero no se aprovechó y no se ha aprovechado si la visión hubiera sido distinta. ¿Cuál es la visión? Pues hay que ampliar los parques industriales, hay que generar electricidad, hay que tener capacidad de generar electricidad tanto de energías renovables como de energía tradicional. El tema del agua en el norte del país, que es un problema grave en todo el norte del país. Entonces, todo este tema de infraestructura, puertos, carreteras, etcétera, pues dejó de invertirse en el norte del país. No hay una obra significativa importante el sexenio, todo se fue para el sur, y entonces vamos a pagar las consecuencias ahora que estemos limitados para la recepción de inversión extranjera directa. Cuarto, interno, el tema de la inseguridad e ingobernabilidad. Ahí tenemos el caso de Sinaloa, ¿no? Que prácticamente está parado desde hace muchos días, y pues aquí rezando de que todo ese enfrentamiento que hay de bandas delictivas y crimen organizado, pues no vaya a trasladarse a Baja California, que es donde también operan estas mismas bandas delictivas, ¿no? De los grupos del Mayo contra los Chapitos, etcétera. Entonces, pues se han publicado una serie de videos de militares diciendo
el orden depende de las bandas delictivas, ¿no? Parece una caricatura surrealista, pero es en realidad a lo que nos estamos enfrentando. Un país en donde hay inseguridad e ingobernabilidad. Ese sería el componente interno. En el componente externo tenemos, número uno, las elecciones de Estados Unidos. Entonces, gane Trump o gane Kamala, yo creo que van a poner mano dura con respecto a México ahora que venga la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La diferencia es que Kamala lo hará de manera más política y velada, mientras que Trump lo gritará a los cuatro vientos, ¿no? Que va a utilizar la renegociación del Tratado de Libre Comercio para obligar a México a que siga siendo el buffer de la migración como ya lo hizo en su primer periodo cuando obligó a López Obrador, con todo y su soberanía, a que actuara y que se quedara con toda la migración centroamericana para que no llegara a Estados Unidos. Entonces, van a venir presiones en ese sentido, ¿no? El otro tema es el tema de que se sigue discutiendo si se va a presentar una crisis económica global o va a ser un soft landing, que es lo que tratan de hacer hoy la Fed bajó la tasa de interés porque están buscando que se dé un soft landing y no se presente una crisis, un famoso Black Swan, ¿no? Pero todo el mundo está muy endeble. Digamos que externamente está el tema de las guerras, el tema de la guerra comercial China y Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos y si la próxima recesión económica va a ser recesión o va a ser crisis. Eso es lo externo. Entonces, si tú sumas lo interno y lo externo, pues la verdad que no nos ha ido mal como está ahorita el tipo de cambio. Podría haber sido peor, a pesar de que sí ha habido un deslizamiento en donde pasamos desde los 17 pesos más o menos a rayando ahorita los 20 pesos, pues esto no ha terminado. Van a seguir los meses de volatilidad y estos meses pues habría que ver por lo menos de aquí a enero o a febrero del 2025, en donde no tendría absolutamente nada no sería extraño y sería muy probable que el tipo de cambio alcanzara por lo menos los 22 pesos. La primera modificación significativa del peso frente al dólar se dio tras el resultado electoral a principios de junio, ¿no? ¿Tuvo un impacto ya el proceso electoral en sí mismo? Sí, desde luego, ya los mercados ya no lo cobraron porque los mercados ven el riesgo de que al tener mayoría absoluta en el poder legislativo, pues estén haciendo las leyes a modo. Entonces, eso es lo que no da garantía a las inversiones. Las inversiones dicen, ¿cómo voy a yo invertir en un país donde no tengo la garantía de que mis inversiones van a ser respetadas y de que no se va a utilizar algún juez o algún magistrado de manera demagógica, de manera política, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre y eso va a hacer que las inversiones extranjeras directas se detengan y sean cautas para ver qué va a suceder con el tema de las leyes secundarias que tienen que acompañar a esta reforma. ¿Tú nos habías advertido ya de esta posibilidad de cómo este superpeso del que hablaban era una cuestión artificial? Sin embargo, pareciera que el gobierno, la administración López Obradorista, logró sostenerlo. ¿Cómo lo hizo? Yo no le llamaría artificial, sino que no obedece tanto a políticas del gobierno federal. En anteriores entrevistas te comentaba pues que había varios factores, ¿no? Un factor es el que, como decimos, bien o mal, sí llegaron inversiones del nearshoring. No llegaron el potencial que hubiéramos tenido no llegó, muchas se fueron a Filipinas, a Vietnam, etcétera, a pesar de que están más lejos, tenían más ventaja competitiva que nosotros estando a un lado por la falta de infraestructura, la falta de credibilidad en las instituciones de seguridad, la inseguridad, la ingobernabilidad. El otro tema es el tema de las remesas. Hemos estado rompiendo récords de remesas, como dicen, benditas remesas, que eso también apoya a que el tipo de cambio se fortalezca. El gran problema que hay con las remesas es que alcanzan un punto alto, pero ya los hijos de los migrantes que nacieron en Estados Unidos y crecieron allá van teniendo cada vez más desapego. Entonces, lo que nos enseñan las historias de las remesas en distintos países como Irlanda, etcétera, es que van creciendo, alcanzan un punto máximo y empiezan a disminuir. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el plan que tenemos nosotros para no estar dependiendo de las remesas que al final de cuentas apoyan a las reservas internacionales y apoyan al tipo de cambio, ¿no? Entonces, y el otro tema muy importante es la guerra comercial de China y Estados Unidos. Eso apoya. Entonces, si te fijas, las remesas no dependen del gobierno federal,
ni la guerra económica de Estados Unidos y China. Entonces, no es tanto que sea artificial, sino que el gobierno se quiere colgar la medallita del tipo de cambio, pero obedeció más a factores externos que a factores internos. Claro que podría haber hecho las cosas peor y aún así no sostener el tipo de cambio, ¿no? Entonces, desde luego que le toca, digamos, parte del crédito, pero no sería la principal. Y también, como siempre digo, ¿no? Ahí en el listado de factores, pues el ingreso de divisas por la exportación del crimen organizado, de las drogas. Que eso También es son. difícil de cuantificar, se hacen estimaciones, pero al final de cuentas son dólares que están entrando y son inversiones que se están haciendo en el, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? En términos de tendencia, hay algo que, imagínate, Vicente, si le está costando trabajo a los países desarrollados, que es meterse al tema de analizar los impactos de la inteligencia artificial en las compañías, en los puestos de trabajo, por el tema que viene de desempleo que va a ocasionar. Ellos apenas están así como que le está cayendo el 20 y están entrando y tratando de regular. Nosotros no tenemos ni idea como gobierno de qué es esto. Entonces, volviendo a citar al expresidente Bill Clinton, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Tú has ido incrementando las prestaciones de los trabajadores. Acaban de anunciar un nuevo día, ¿no?, de descanso, ahora el 1 de octubre. Eh, Aunado a los días que se han ido eh, Aumentando. aumentando. Entonces, suena muy bien. El incremento del salario mínimo yo creo que era algo necesario que se tenía que hacer. Pero el tema es que siempre los ingresos salariales y las prestaciones tienen que estar respaldados con productividad, no con decretos, porque un negocio va a sacar sus cuentas y va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo mantener 15 empleados. Voy a quedarme con 10 empleados y esos 10 empleados tienen que producirme lo de 15 empleados y 5 empleados se van a quedar sin empleo. Entonces, a eso me refiero con el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, yo veo que a mediano y largo plazo, estamos hablando de un horizonte de 3, 5 años, se convergen dos cosas, ¿no? El incremento en la productividad por la inteligencia artificial, que va a ocasionar desempleo, y si a eso le aumentas que lo que te cuesta un trabajador ha aumentado, pues las empresas lo que están haciendo es están sustituyendo en los factores de la producción. Tú necesitas tierra, trabajo y capital para producir. Y tú haces diferentes combinaciones. Hay empresas que están muy tecnificadas, tienen más robots y menos trabajadores. Y hay empresas muy artesanales que tienen más trabajadores y menos robots o maquinaria. Pero en la medida que tú encareces los trabajadores, lo que hacen los empresarios es sustituir robots por humanos, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, ¿no?